Gloria al Señor, aleluya. Qué bendición el poder transmitir una vez más. Damos gloria al Señor por esta enseñanza, por esta palabra tan bendecida que el Espíritu Santo hoy nos va a revelar a cada uno de nosotros, amada audiencia, amada iglesia, que nos siguen a través de este medio social. Qué bendición por los que ya se están conectando y los que lo verán posteriormente. Damos gloria al Señor y gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque es Él el que revela su corazón, es Él el que nos da a conocer su palabra para que nosotros la pongamos por obra, para que sea un estilo de vida, para que expresemos la naturaleza y la semejanza de Cristo en cada uno de nosotros. Damos gloria al Señor por este día tan bendecido que Él nos ha regalado. Y elevemos esas palabras de gratitud a nuestro Padre. Ahí donde te encuentras, démosle toda la gloria a Él y ese agradecimiento porque Él nos tiene con vida para gloria de su nombre. Padre que estás en gloria, muchísimas gracias, mi amado Dios. Gracias por esta hermosa hora, gracias Espíritu Santo, gracias por lo que tú vas a revelar a cada uno de nosotros. Gracias por esta palabra, por este tema tan bendecido, tan edificador, que nos da un crecimiento, una madurez, un desarrollo espiritual. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores para gloria de tu nombre. Que seas tú, Espíritu Santo, revelándonos lo que tú quieres que hoy cada uno de nosotros recibamos, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, solo a ti te elevamos toda la honra, toda la gloria, la gratitud y el honor, mi Padre amado, porque solamente tú la mereces. Yo te doy gracias porque tú eres el que pone esas palabras en mis labios. Eres tú, Padre Santo, el que me usa como ese instrumento para gloria de tu nombre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por los amigos que se conectan. Damos gloria a ti, mi amado Padre. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Qué bendición. El tema de hoy: la resurrección de Cristo produce el nuevo nacimiento. Muchos podrán decir, ¿por qué hablan tanto del nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento abarca tanto que creo que nos habla desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Está establecido desde un principio cuál es el propósito, cuál es el plan perfecto de Dios en cada ser humano, por qué estamos en esta tierra, y el propósito es que la imagen de Cristo sea evidenciada y sea formada en cada uno de nosotros. Y por esa razón pues recalcamos tanto el nuevo nacimiento, porque lo que nos produce un cambio de vida es una transformación que debemos de expresar los que ya somos parte del reino de Dios. No podemos seguir expresando esa naturaleza vieja, esa naturaleza pecaminosa. No podemos seguir expresando la cultura del mundo, sino que ya una cultura que es completamente diferente, que es la cultura del reino de Dios. Por eso es de que nosotros nos inclinamos tanto y recalcamos tanto el nuevo nacimiento como misión, porque se nos ha sometido a esa realidad de que expresemos verdaderamente como hijos de luz ese nuevo nacimiento en nuestra vida, porque ese es el propósito, y el que no alcancemos ese propósito de nacer de nuevo, pues no vamos a heredar, no vamos a ser salvos. Es mentira. Por eso la palabra nos habla para que nosotros verdaderamente nos sometamos y que nuestro Señor Jesucristo enseñoree verdaderamente nuestra vida. ¿Qué es enseñorear? Que Él es el que gobierna nuestra vida. Acompáñeme por favor en Primera de Pedro, en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor, el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Damos toda la gloria a nuestro Señor. Mira cómo Pedro nos habla y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nosotros debemos de renacer. ¿Y qué significa renacer? Es una regeneración que se debe de evidenciar en nuestra vida, que debemos de expresar cada uno de los creyentes, de los que ya somos parte de la cultura del reino de Dios. Es un estilo de vida, es un nacimiento espiritual en nuestra vida. Pero los que aún no estamos a este nivel, expresando ese nacimiento espiritual, esa regeneración en nuestra vida, entonces aún no estamos lejos de alcanzar ese propósito. O estamos fuera de ese propósito, que es ser salvos. Por eso la palabra dice, y lo vamos a leer en la VBL, en la versión Biblia libre, y dice de esta manera: alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia hemos nacido de nuevo y se nos ha dado una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gloria al Señor. Bendito nuestro Padre. Por eso dice: alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué glorioso, por su gran misericordia, nosotros que hemos nacido de nuevo y se nos ha dado una esperanza viva. No era porque lo mereciéramos. Cristo murió en esa cruz y resucitó al tercer día, y ahí fue anulada esa acta de los decretos, pero lo hizo por pura misericordia y amor inagotable. Pero eso no significa que solo eso debo de hacer: creer en Él, reconocerlo o confesarlo con mi boca que es el Señor de mi vida, y ya no debo de hacer nada. Es falso. Debo de someterme. Si yo lo estoy confesando como el Señor de mi vida, le estoy diciendo: tú vas a enseñorear mi vida al 100%, completamente. ¿Y qué es enseñorear? Pues es que Él va a gobernar nuestra vida al 100%. Ya no van a ser nuestros deseos, nuestros anhelos pecaminosos. Ya no va a ser lo que yo quiero, sino que me voy a someter al señorío de Cristo verdaderamente. Eso es lo que dice la palabra: renacer para una esperanza viva. Pero muchos creen que solo porque creen en Jesucristo ya son salvos, y porque dice la palabra que por gracia somos salvos, y en ese texto se inclinan y ese texto toman para beneficio, para actuar a su manera y decir: con esto aquí dice que ya soy salvo. Pero hay que entender más allá, porque Él dice nos hizo renacer para una esperanza viva. Él quiere que tú y yo nazcamos de nuevo, que expresemos la naturaleza de Cristo, que Cristo sea formado verdaderamente en nosotros. Y lo vamos a ver en la PDT, y nos habla de tal manera. Siempre primera de Pedro 1:3. Dice la palabra del Señor en la PDT: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza. Aleluya. Tenemos una plena esperanza. Tenemos esa gran bendición de que tenemos la oportunidad aquí en la tierra, ¿de qué? De ordenar nuestra vida, de arrepentirnos genuinamente, de someternos al señorío de Cristo.
Por eso dice, así nos dio esa plena esperanza, pero fue porque nos tuvo gran compasión y por eso Él nos da la oportunidad que nazcamos de nuevo. Pero ¿qué es un nacimiento? Es regenerarme, es ser diferente, es una vida moral diferente, son éticas diferentes, una vida moral y éticas completamente diferente. No puedo seguir actuando ni viviendo como el mundo vive. Debo de expresar esa naturaleza verdadera de Cristo en mí. Por eso la palabra lo dice, que el nuevo nacimiento es el inicio de un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación dura toda una vida y cada día nosotros nos parecemos más y más a Cristo conforme nos mantenemos firmes, conforme caminamos en ese camino que ya está trazado, que ya está establecido en su palabra. Conforme nosotros nos sometemos y aprendemos a depender de Jesucristo, es ahí donde nosotros vamos evidenciando esa transformación cada vez más parecida a Cristo en nosotros. Por eso dice que el nuevo nacimiento es el inicio de un proceso de transformación que nos lleva de gloria en gloria a expresar la imagen de Cristo cada vez más a un nivel mayor. Y yo lo puedo ver en mi propia vida, en mi testimonio personal de cómo yo era hace 5 años atrás y cómo soy ahora. Y uno se queda maravillado, admirado de lo que Dios hace verdaderamente en la vida de todo aquel que se somete. Uno ya no es el mismo jamás, hasta uno se queda asombrado que no cree cómo era antes mis actitudes, mi carácter, mi forma de vida y cómo soy ahora, cómo vivo ahora. Uno mismo lo puede ver porque nosotros conocemos personalmente la manera de vivir que tenemos. Y es ahí donde sí es real lo que dice la palabra, que Él nos regenera completamente, pero es cuando nosotros nos sometemos al señorío de Cristo. Por eso dice que la resurrección de Cristo produce el nuevo nacimiento en nosotros, pero eso es cuando tenemos una mente renovada, un entendimiento renovado, un corazón renovado para participar y para entender la resurrección de Cristo en nuestra vida, porque desde ese momento que Cristo resucitó, nosotros resucitamos también para novedad de vida. Mira qué glorioso. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo en esa cruz. Y ahí es donde nos ha levantado para gloria de su nombre y hemos resucitado juntamente con Él. Todos aquellos que somos parte de su reino y los que lo van a hacer cada vez más, que van a ser añadidos cada día. Mira qué glorioso. Por eso Efesios capítulo 2, acompáñenme ahí por favor en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Nos habla la palabra del Señor, Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Mira qué hermoso cómo nos habla la palabra, que Cristo nos ha hecho partícipes de sentarnos juntamente con Él en el cielo. Por eso Él dice que por gracia somos salvos, no porque lo merezcamos, no porque hayamos hecho algo bueno, no por nuestras obras, sino que por gracia dice que somos salvos. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿quién nos dio vida juntamente con Él? Pues Jesucristo. Por eso debemos de entender y la importancia y de tener una mente renovada
de ese sacrificio, de esa resurrección de Cristo, y que ahí nos dio vida juntamente con Él, porque ahí nos resucitó a nosotros también para novedad de vida. Es lo que les decía al inicio. Muchos dicen, sí, ya somos salvos, Cristo ya dijo que somos salvos. Sí, pero debes de cumplir, debes de obedecer, debes de sumergirte, debes de depender de Él completamente. Debes de ser gobernado por Él completamente, debes de vivir bajo el señorío de Él. Y no por eso tú vas a ser salvo, porque no pagas, no puedes pagarle, jamás. Ni aunque le entregues tu vida al 100% con determinación, ni aún así podemos pagarle. Y no le servimos para que nos dé algo o en reconocimiento por lo que Él ha hecho, sino que lo hacemos porque nosotros necesitamos de Él, no porque Él necesite de nosotros. Somos nosotros los que lo necesitamos cada respirar de nuestra vida. Entonces no podemos pagarle ni aún dándole nuestra vida completamente a su servicio. Por eso Él dice, por gracia sois salvos, porque no podemos pagar esa salvación. Por eso el Señor nos habla que entendamos con una mente renovada, con un corazón renovado, que debemos someternos a Él para alcanzar este propósito de ser salvos por gracia. Por eso la palabra dice, cuando la iglesia no permanece viendo a Jesucristo como su modelo, corre el peligro de no alcanzar el propósito de Dios, porque su vida sea transformada. Cuando nosotros dejamos de ver el modelo, el ejemplo que es Jesucristo, y dejamos de ver de que sin Él nada somos, entonces perdemos el propósito y no somos salvos. Por eso Él dice, por gracia, porque aunque yo haga todo y cumpla con todo lo que Él estableció, aún así no me lo merezco. Y no es porque me lo haya ganado, sino que por su pura gracia y misericordia, Él me va a dar esa corona de vida eterna. Pero debo de sujetarme. Y es ahí donde el Espíritu nos habla en Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Lo vamos a leer en la NBIS, en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Y dice Efesios 2, 5 y 6. Que nos dio vida por medio de Cristo, aun cuando estábamos muertos para Dios por causa de nuestros pecados, y Él nos dio vida. No merecíamos este amor por el cual somos salvados. No merecíamos y ni lo merecemos aún. Y no podemos pagarle, vuelvo a recalcar. Además, cuando Dios resucitó a Cristo Jesús, también nos resucitó a nosotros y nos sentó junto a Él en el cielo. Aleluya. El Señor ya hizo todo. Jesucristo ya pagó ese precio. Y Él nos va a sentar juntamente con Él en el cielo, pero cuando nosotros seamos enseñoreados verdaderamente por su Santo Espíritu. Cuando nosotros dependamos verdaderamente de Él, es ahí donde Él dice que nos va a sentar juntamente con Él en el cielo. Mira qué glorioso. Por eso no nos dejemos engañar ni nos engañemos a nosotros mismos. Cuánta gente engañada a sí misma en este tiempo. Pero cantidades de personas que yo veo en las redes y dicen, no, si no tienes que hacer nada, ya somos salvos. Él ya lo dijo, somos salvos. Claro que debemos de hacerlo, someternos. ¿Y qué es someternos? ¿Qué es vivir bajo el señorío de Cristo? Pues es hacer su voluntad, es vivir por Él y para Él. Es establecer su reino, es hablarle a otros de su grandeza, de sus maravillas, de sus prodigios, de sus grandes milagros que Él ha hecho en nosotros.
Es vivir una vida en rectitud, en obediencia a Él. Eso es estar bajo el señorío de Cristo. Ser obedientes a todo lo que Él nos demanda en su palabra. Por eso la palabra nos dice que cuando la iglesia no permanece viendo a Jesucristo como su modelo, está en peligro de alcanzar ese propósito de ser salva. Por eso vemos hoy en día tantas personas que han nacido de nuevo, pero aún siguen viviendo en la cultura de este mundo. Cuánta gente que hoy ya nació de nuevo porque ya fue partícipe de la muerte y la resurrección de Cristo en el agua bautismal, en agua y espíritu, como lo dice la palabra, pero lamentablemente en que haya nacido de nuevo, sigue viviendo en la cultura de este mundo. Por eso la palabra nos dice que lamentablemente no han entendido el poder de la resurrección de Cristo en sus vidas. Muchos ya son hasta bautizados hoy en día, pero viviendo en el mundo, viviendo bajo sus deseos carnales, viviendo gobernados por lo que ellos quieren, a su manera, pero no gobernados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque no han entendido el poder de la resurrección en Cristo en sus vidas. Por eso el Señor nos está hablando que ese poder de la resurrección de Cristo operó en cada una de nuestras vidas para resucitarnos a una novedad de vida. Esa es la superinminente grandeza de su poder. Es algo glorioso, extraordinario, lo que nos debe de suceder cuando verdaderamente nacemos de nuevo y nos sometemos bajo su señorío. Es ahí la diferencia del cristiano. Es ahí donde el cristiano va a expresar la imagen de Cristo. Es ahí donde el cristiano va a revelar esa novedad de vida. De lo contrario es mentira. Puede nacer de nuevo, pero aún sigue culturalizado a este mundo. Por eso la palabra nos habla que esto le sucedió a las iglesias de Efeso, de Colosa y a la iglesia de Corinto. Estas iglesias nacieron de nuevo, tuvieron esa experiencia, ese encuentro personal con Cristo. Pero lamentablemente se dejaron llevar por sus deseos carnales, viviendo de una manera desordenada, viviendo en disensiones, en pleitos, en lujurias, en lascivia, en adulterio, en fornicación, etcétera. Viviendo bajo sus pasiones. Pero ellos habían nacido de nuevo, tuvieron ese encuentro personal con Cristo, pero se desviaron del propósito, se salieron del propósito. ¿Cuánta gente creyente hoy en día viviendo de tal manera? ¿Cuánta gente creyente llena de celo, llena de envidia, llena de avaricia, llena de ambición en este tiempo? ¿Cuántos creyentes viviendo en lascivia, en adulterio, en fornicación hoy en día? Y ya nacieron de nuevo, pero aún están culturalizados a este mundo, viviendo bajo las normas de este mundo, viviendo en sus deleites, en sus vanidades, pero no viviendo bajo el señorío de Cristo. Y aún así dicen, yo soy salvo, yo creo en Él y voy para el cielo. Dice, no nos engañemos, dice la palabra, Dios no puede ser burlado, porque Él mira todo. Por eso Él nos habla que nos sometamos a que vivamos ese verdadero nacimiento en nuestra vida, que sea una expresión, una vivencia, un estilo de vida diferente, no como vivíamos antes. Por eso la palabra dice en Efesios, para que me acompañen Efesios, cómo vivían estas iglesias de Efeso, de Colosa y de Corinto. Dice Efesios 1, 17 al 20, para que me acompañe ahí, por favor. Y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Aleluya. Mira qué hermoso. Mira la supereminente grandeza de su poder, de su gloria, de toda esa herencia que Él nos da, que Él nos ha entregado ya a cada uno de sus hijos. Tenemos todo con Él, Él ya nos entregó todo. Tenemos su simiente, su naturaleza, para ejecutar esta realidad de que vean esa herencia, su gloria manifestada en nosotros. Pero ¿cómo la van a ver? Cuando nuestra mente sea renovada, cuando nuestro entendimiento sea renovado. Por eso la palabra dice que debemos de pedirle a Dios un espíritu de entendimiento y un espíritu de renovación en nosotros para poder entender su plan, su propósito que Él dejó establecido para la iglesia. Por eso la palabra dice que el apóstol Pablo oraba de tal manera, porque esta es una oración del apóstol Pablo. Y él oraba por estas iglesias que estaban viviendo desordenados, haciendo todo lo contrario a lo que ellos deberían de estar viviendo. Y él le clama a Dios y le dice: yo le pido a Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Lo vamos a leer en la NBIS, siempre en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Y nos habla de esta manera la palabra. En Efesios 1:17 al 20. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, que les dé espíritu, de su espíritu, así tendrán la sabiduría y el entendimiento necesarios para conocerlo mejor. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Cuando tengamos la sabiduría y el entendimiento correcto, es ahí donde vamos a conocer más a Dios. Por eso dice: ustedes han sido llamados por Dios a confiar en sus promesas. Por eso también le pido a Dios que los ayude a comprender con claridad en quién han confiado. Que puedan ver la maravillosa herencia que recibirán con el pueblo de Dios. Aleluya. Que puedan apreciar la incomparable grandeza de su poder, el cual nos da a los que creemos en Él. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los muertos y luego lo sentó a su derecha en el sitio de más honor en el cielo. Aleluya. Y esa misma fuerza de su poder, esa misma grandiosidad eficaz de su poder e incomparable, es la misma que opera en tu vida y en mi vida. Es la misma que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese mismo poder opera en tu vida y en mi vida. Porque por eso Él nos eligió como hijos, por eso Él nos aceptó como hijos suyos. Mira qué hermoso, por eso tenemos todas las herramientas, no hay excusa. No podemos decir no puedo, no podemos decir qué difícil, no podemos decir eso nadie lo puede lograr. Porque es la misma fuerza, es el mismo poder, es la misma gloria que operó en Cristo, esa misma gloria opera en tu vida y en mi vida. Solo se requiere una fuerza de voluntad y un sometimiento, una determinación, donde tú le dices
al Señor: aquí está mi vida y a lo que quieras conmigo, yo estoy a tus órdenes, a tu servicio, y voy a hacer tu voluntad en esta tierra. Eso es todo. Y Él te va a ayudar con ese gran poder incomparable para soportar todos los conflictos, las situaciones difíciles, las tentaciones, las opresiones, los procesos, todo. El Señor te da esa fuerza, esa fortaleza para que tú puedas vencer por el poder de la sangre de Cristo. Así es que podemos. No hay excusa, solo determínate. Eso es lo que Dios quiere. Tu determinación, tu inclinación a Él, donde lo mires únicamente a Él. Porque solo Él puede darte salvación. Solo Él puede restaurarte en todos los aspectos de tu vida. Por eso el Señor hoy nos está hablando y dice que esa fuerza, esa misma fortaleza, ese mismo poder que resucitó a Cristo opera en tu vida y en mi vida. No hay excusa, y lo vamos a seguir viendo en Efesios 4:17, y nos sigue hablando la palabra. El Señor quiere que ya dejemos la cultura del mundo. Aún si tú ya eres parte del reino de Dios y estás viviendo en la cultura del mundo, el Señor hoy te está hablando que salgas de esa condición, que dejes esa cultura del mundo y te sometas a la cultura del reino de Dios. El Señor nos ha estado hablando tanto de la cultura de su reino y del nuevo nacimiento y del señorío de Cristo. Y no nos cansaremos de dar a conocer esta palabra, esta revelación, porque ese es el nivel que Dios quiere que tú y yo lleguemos y alcancemos. Por eso la palabra nos habla en Efesios 4:17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Mira qué tremendo. ¿Qué nos dice el Señor? Esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere el Señor? Que caminemos en rectitud. Que ya no caminemos en nuestra vanidad de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, sino que nos sometamos verdaderamente al señorío de Cristo, viviendo bajo su perfecta voluntad. Por eso dice que su voluntad es perfecta, es agradable. Es lo mejor que podemos encontrar en Él. Ese encuentro personal con Él. Pero por eso Él nos demanda que seamos diferentes, que ya no caminemos como el mundo camina, que ya no andemos como el mundo anda, sino que haya una expresión diferente en nosotros, ya no como los gentiles, sino que seamos hijos verdaderos, hijos de luz dentro de su reino. Por eso su palabra dice que nuestra vieja manera de vivir debemos de dejarla ¿dónde? Allá atrás. Eso tiene que morir completamente en nuestra vida. Ahora es una nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Cuántos creyentes aún arrastrando esa naturaleza vieja que no la quieren soltar, no le quieren dar muerte? Y dice que debe de ser como cuando nosotros nos cambiamos de ropa vieja y que ya no nos sirve, la desechamos. Así nos debemos de revestir de ese hombre nuevo, de la naturaleza perfecta de Cristo en nosotros. Por eso la palabra nos habla para que ya no vivamos de igual manera como el mundo vive. Por eso el mundo no ve la diferencia en los creyentes de hoy. Nos ven igual que ellos de amargados, nos ven igual de ellos que son infelices. Cuánta gente creyente amargada hoy, llena de odio en su corazón, que es infeliz, que no tiene paz. Y lo reflejan hasta por encima. Y así es como vive el mundo, no tiene paz. Por eso Él dijo: la paz que yo os doy, la paz que yo os dejo, no la doy como el mundo la da.
Es superior, es otro nivel, es extraordinario. Es grandiosa esa paz que Él da, es única, insuperable. Y cuánta gente cristiana viviendo de tal manera, lleno de odio, de falta de perdón en su corazón. Por eso dice, ya no vivan más como viven los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que no dejan de pensar y los pensamientos los llevan y los mismos pensamientos que hacen nos cautivan, nos esclavizan. Yo te lo digo porque por experiencia propia todo eso lo he vivido en mi vida personal. Pero cuando tú no le pones límites a tu mente y te sometes a la mente de Cristo, te desvía tu mente. La misma mente te llena de odio, de resentimiento tu corazón porque te imaginas lo peor, cosas que tal vez ni se están dando. Pero es por no controlar tu mente. Por eso dice la vanidad de tu mente que viene desde el corazón hacia nuestra mente. Por eso el Señor hoy nos está hablando que debemos de ser diferentes, amada iglesia y amada audiencia, que aún no ha reconocido el señorío de Cristo. Esta es la forma de vida, de cómo debemos de vivir esa vida moral y ética en la cultura del reino de Dios. También nos habla en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y nos dice de tal manera, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice Pablo, si en verdad habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué estamos poniendo nuestra mirada aquí en la tierra? Buscando las cosas de este mundo, haciendo tesoros en este mundo, pero nuestra mirada no está viendo a Jesucristo, viendo el cielo, viéndolo a Él, viendo su gloria, su grandeza, su poder, su supereminente grandeza. ¿Por qué? Porque estamos inclinados a este mundo. Cristo dijo, están en el mundo, pero no pertenecen a este mundo, no son de este mundo. Ustedes tienen su morada aquí en el cielo, dijo Jesús, yo me voy, pero me voy a prepararles lugar para que estén juntamente conmigo. Cristo no nos esclavizó a este mundo. Él no dijo, miren las cosas del mundo. No dijo, aquí me voy a quedar y aquí les voy a hacer morada a cada uno de ustedes. Él dijo, allá en el cielo. Entonces, ¿por qué estamos inclinados si solo estamos de paso? El día de mañana podemos morir, o en unos segundos o en unas horas podemos morir, porque no somos dueños de nuestra vida. Y el Señor es quien decide cuánto tiempo estaremos viviendo en este mundo. Pero estamos de paso, amada iglesia, entendamos eso y sometámonos verdaderamente al señorío de Cristo, que expresemos esa novedad de vida, esa esperanza gloriosa que tenemos en el cielo. Él ya nos sentó a su diestra, así como sentó a Jesucristo, ya nos sentó a nosotros, pero Él quiere esa determinación, ese sometimiento verdadero, viendo las cosas de arriba, viendo el plan perfecto de Dios, viendo su diseño, viendo lo que Él quiere que nosotros seamos en esta tierra, pero no viendo el mundo, toda la gente inclinada a los problemas de este mundo, a las circunstancias difíciles, a todo lo que está sucediendo, a los acontecimientos, pero dejando de ver las cosas de ahí arriba, dejando de ver al Cristo resucitado, dejando de ver ese poder de Cristo que ya opera en nosotros, de su resurrección. Por eso Él dice que debemos de ver las cosas de ahí arriba. Que lo que Él nos demanda entonces, que dejemos de ver y que cambiemos nuestra conducta moral. Eso es lo que Él nos está hablando acá. Por eso dice el primer libro de Corintios 3:3, ahí nos sigue hablando el Señor.
en 1 Corintios 3:3. Lo vamos a ver siempre en la NBI simplificada. 1 Corintios 3:3. Y dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Mira cómo le decía Pablo a esta iglesia de Corinto, que eran unos carnales que andaban como los hombres comunes del mundo, pero no expresaban una diferencia, no expresaban la naturaleza de Cristo. Aún sus conductas eran vanidosas, aún sus conductas eran carnales, pero no resucitado, no expresando el poder de la resurrección de Cristo en ellos. Cuánta gente hoy viviendo de tal manera que no expresa el poder de la resurrección en su vida, sino que como hombre carnal. Por eso el Señor nos está hablando que dejemos ya de ser cristianos inmaduros. Dejemos de ser niños. ¿Cuántos cristianos inmaduros, niños hoy? El Señor dice, debemos de ser hombres y mujeres que nos controlemos a sí mismos, que tengamos ese dominio, ese es fruto de su Santo Espíritu. El dominio en nosotros. Por eso Él dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero que accionemos como tales, como hijos verdaderos en Él, expresando la resurrección de Cristo en nosotros, en una novedad de vida. Por eso la palabra nos habla en 1 Corintios 3:3. La vamos a leer en la NBIS, y dice, pues espiritualmente todavía son como niños, mientras hay entre ustedes celos y pleitos, ¿no se comportan como niños espirituales? Pues se están comportando como la gente del mundo. Mira qué tremendo. Cómo se comporta muchas veces la iglesia como la gente del mundo, pero lejos de expresar la naturaleza de Cristo, lejos de expresar el señorío de Cristo, lejos de expresar la resurrección de Cristo. Por eso es tiempo, el Señor dice que solamente los que lleguemos a esa estatura de la plenitud de Cristo, a ese varón perfecto, somos los que vamos a ser salvos verdaderamente y por gracia, porque no es porque lo hayamos ganado. Por eso pidámosle esa revelación, ese entendimiento al Espíritu Santo cuando Él dice que por gracia somos salvos. No porque así de facilito, entonces todo mundo vamos para el cielo y viviendo inmundos, llenos de pecado, llenos de avaricia, haciendo todo lo malo delante de Dios y así vamos para el cielo. Eso es completamente falso. Por eso Él dice que aunque hagamos lo mejor que hagamos y nos entreguemos y muramos al 100% y vivamos solamente para Él, como lo decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado, decía él. Aunque lleguemos a esa dimensión, no es porque ganemos la salvación, es por gracia. Y eso es lo que debemos de entender, amada audiencia. Por eso la palabra nos está hablando que debemos de ser cristianos maduros si vamos a venir al señorío de Cristo, gente determinada a entrar a ese proceso de transformación en nuestra vida, donde empecemos a dar a conocer, a evidenciar la naturaleza de Cristo y a entender el poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida. A esa dimensión el Señor quiere que lleguemos, porque lo contrario no seremos salvos. Por eso la palabra dice que la resurrección de Cristo nos ubica en el reino de Dios y nosotros debemos entender la razón correcta por la cual Jesucristo resucitó. No basta solo con creer que Él es el Señor y con creer que ya soy salvo,
sino que es necesario que lo reconozcamos de una forma muy personal como nuestro Señor. Es una intimidad, es ser uno juntamente con Él. No es solamente con creer, hasta el diablo cree, hasta los demonios creen, la gente del mundo cree, pero no es solamente creer. Es una vivencia, es un estilo de vida, es una transformación. Es hacerlo mi dueño, mi Señor, mi Padre, mi todo, mi vida, todo en mí. Es someterme bajo su señorío, verdaderamente bajo su gobierno. El Señor no se cansa de hablarnos de tal manera, porque el Señor recalca tanto el nacimiento. Ese nuevo nacimiento, ¿por qué lo recalca tanto? Porque ahí es donde la iglesia debe de llegar. Por eso Él dice que se va a presentar una iglesia gloriosa, pero a este nivel de transformación. No inmundos, no contaminados, no corruptos. Por eso la palabra lo dice en Efesios 2:6, para que miremos. Ya lo vimos al inicio, pero vamos a volver a recalcar este versículo de Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él ya nos sentó a su diestra allá en el cielo. Él ya nos sentó juntamente con Cristo en el cielo. Pero cuando la iglesia entienda que cuando Jesús resucitó, también estaba resucitándote a ti y a mí juntamente con Él. Es hasta cuando entendamos que ahí Él me resucitó. Cuando yo participé en el bautismo en agua y espíritu, ahí participé de esa muerte y resurrección de Cristo. Ahí me levantó y ahí me sentó ya en el cielo juntamente con Él, si yo permanezco fiel y firme, obedeciendo su palabra y viviendo bajo su gobierno. Por eso Él dice que cada día nosotros debemos de vivir de tal manera para que cada vez Cristo sea evidenciado en nosotros y sea dado a conocer. Es un proceso de transformación. Y cada día será reflejada la imagen de Cristo en nosotros, porque hay un cambio. Pero eso es cuando verdaderamente anhelamos ser diferentes y a no vivir a la cultura del mundo, sino que a la cultura del reino de Dios. Por eso la palabra nos habla que la evidencia de un resucitado es que tiene vida, es que acciona las obras del Padre, no es pasivo, no lo paralizan los problemas, no lo paralizan los obstáculos, no lo paralizan las circunstancias difíciles. La vida en Cristo no se puede mantener oculta o en incógnita, sino que debe ser expresiva. Es pensar como Cristo piensa, es actuar como Dios actúa. Eso es realmente vivir como hijos resucitados. ¿Y cuánta gente dice, sí, yo soy un hijo de Dios, yo estoy seguro que voy para el cielo? Pero está viviendo como un hijo resucitado. Estás evidenciando este estilo de vida. Están viendo a Cristo en tu vida. Por eso dice, cuando se vive de una manera resucitada, tenemos vida con Él, reflejamos la vida con Cristo y también accionamos en las obras del Padre. Y no somos pasivos, somos ¿qué? Gente de acción, porque hemos entendido la tarea encomendada, porque todos somos ministros del Señor, de establecer su reino, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, contándoles, enseñándoles todas las cosas que Dios nos ha mandado, lo que Él nos ha enseñado.
Eso mismo nosotros debemos de enseñar a otros en su verdad. Por eso Él dice, realmente somos esos hijos resucitados que estamos evidenciando que no nos paralizan los problemas, que no nos paralizan los obstáculos, no nos paralizan las circunstancias difíciles. No es fácil, yo más que nadie lo entiendo, y a diario uno tiene luchas, tiene pruebas. Pero por eso Él dice, ahí evidenciamos si realmente somos hijos resucitados, que no nos dejamos vencer por las circunstancias, ni por los problemas, ni por todo lo que se nos presente. Vencemos por el poder de la sangre de Cristo, porque ese poder, esa fuerza de Cristo ya opera en nosotros. Su supereminente grandeza de su poder ya está en nosotros. Así es que no somos cobardes. Él dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es ahí donde expresamos que somos hijos resucitados. Y no podemos mantener en oculto la vida en Cristo Jesús, ni como una incógnita. Es algo que lo expresamos, lo evidenciamos, caminamos como Cristo caminó, andamos como Cristo anduvo, actuamos como Cristo actuó. Amén. Mira qué glorioso. Por eso dice que en el principio, cuando Dios crió los cielos y la tierra, la palabra nos enseña que ésta estaba como desordenada y vacía. Ahora mira el poder de Dios, que Él no se limitó, Él no dijo, ay, está desordenada, está vacía, ay, qué difícil, la tengo que ordenar. Él no vio las circunstancias difíciles, a Él no lo paralizó el problema de cómo estaba desordenada la tierra, sino que Él dijo, no, voy a actuar y lo voy a hacer bien, lo voy a hacer perfecto, y voy a trabajar en esto para ordenar todo lo que está desordenado. No vemos que Él lo paralizó, ni se puso a llorar, ay Señor, ¿qué hago? Siento que me muero. No dijo Él, me voy a morir haciendo esto. No, Él dijo, y lo vamos a ver en Génesis 1:2. Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aleluya. Entonces el Espíritu de Dios no se paralizó en medio del caos, ni en medio del desorden. Él dijo, esto lo tengo que ordenar. Entonces su naturaleza, ¿qué vemos en la naturaleza de Dios? Que Él actúa, que Él crea. ¿Qué vemos en la naturaleza de Dios? Que Él ordena. Pero no se pone ahí a llorar o a decir, ya no sigo, ya no quiero nada, ¿para qué? Ya no voy a hacer el mundo, esa era mi intención, pero ya no, porque no es fácil. Así nos pasa a nosotros. Cuando se nos vienen los problemas, el caos, muchas veces decimos, ya no, Señor, te dejo de servir, me voy, ya no, sin mirar ni me respondes, entre más te busco, peor me va. Porque así nos pasa, entre más nos sometemos, más pruebas a nuestra vida y más se nos complican las cosas. Si no es una cosa, es otra. En fin, que llega un momento uno que ya no puede, que ya no damos para más. Pero es ahí donde aguerridamente debemos ir a sus pies y entrar a su presencia con el poder que se nos ha sido otorgado. Y decirle, ya no puedo más, ya no doy para más, pero sé que tú eres grande y poderoso. Sé que tú estás conmigo y sé que tú me vas a ayudar en medio del caos, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Pero tengo a un Dios de poder, porque Él no es un Dios chiquito ni un Dios pequeño. Él es el Rey de Reyes, Señor de los señores. Que esa fuerza, ese poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que hoy opera hoy en día en Él. Él no está manco, Él sigue siendo el mismo por todos los siglos, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos.
Pero Él quiere que hombres y mujeres aguerridos en este tiempo, que en medio del caos accionemos y tomemos la armadura de Dios y le digamos: Señor, aquí está mi vida, yo he nacido de nuevo y sé que me estás moldeando, por eso me está sucediendo todo esto, porque sé que tú estás trabajando en mí, tú me estás transformando, tú me estás quitando lo que no sirve y por eso duele. Somos barro en sus manos. Pero es ahí donde Él nos prueba. Por eso dice la palabra que Él es el ejemplo exacto, que Él no se acobardó. Él no dijo: no, ya no puedo, no, me voy a paralizar, ¿para qué? Ya no hago el mundo. No. ¿Qué hizo Él? Él actuó. En medio del caos y el desorden, su naturaleza lo llevó a actuar, a crear y a ordenar. La iglesia que ha resucitado juntamente con Cristo debe accionar y expresar la naturaleza de Él. Por eso dice que ser nacidos de nuevo y dejarnos afectar y paralizar por las circunstancias, los problemas y los conflictos es no entender el poder de la resurrección de Cristo que opera en nosotros. Lamentablemente, cuando nos acobardamos es porque no hemos entendido el poder de la resurrección que opera en nuestra vida. Pero cuando lo entendemos, nos levantamos en medio de tanta dificultad, en medio de tanto conflicto, nos levantamos para gloria de Dios Padre. Y Él nos da la fuerza y su poder y su grandeza para hacerlo. No más que nadie te lo digo. Me lo he tenido que arrastrar muchísimas veces, pero no me ha importado arrastrarme lo que sea, mi Señor, y decirle: dame las fuerzas, porque si tú no me ayudas, siento que colapso. Pero Él quiere esa humillación. No es porque no pase por cosas, paso por tanto, pero su poder, su fuerza me ayuda y me sostiene para seguir adelante. Y es lo mejor que me ha pasado y nunca desecharía lo que Él me ha dado y el nivel que Él me ha dado de vivencia espiritual y de conocerlo. Es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida. Por eso el Señor nos está hablando y dice que es tiempo de que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para entender el poder de la resurrección de Cristo que actúa en nosotros. Hoy es el tiempo en que la iglesia de Jesucristo se levante expresando la naturaleza de Cristo en tu vida y en mi vida, con el entendimiento de que fuimos resucitados juntamente con Él para que lo expresemos únicamente a Él. Es el tiempo, amada audiencia, de expresarlo de tal manera y decirle al Señor: aquí estoy y me comprometo contigo, porque el compromiso es con Él. El compromiso no es con ningún hombre. El compromiso no es con el mundo. El compromiso no es con tus familiares. El compromiso no es con tu pareja. El compromiso no es con tus hijos. El compromiso es únicamente con Él, donde tú le dices que te levantas expresando qué es su naturaleza, su entendimiento en este tiempo, y que Él te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida, porque no estás solo, no estamos huérfanos. Tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros, que está dentro de nosotros. Y ese poder es el que nos ayuda a vencer los obstáculos, las pruebas, las barreras, todo lo que se nos pueda presentar. Por eso Él dice que la resurrección de Cristo produce el nuevo nacimiento, pero real en nuestra vida, no a medias, no solo un tiempo cuando nomás llego a reconocerlo, sino que es una vivencia de toda una vida, es un estilo de vida, donde yo expreso esa transformación todos los días de mi vida. Damos gracias al Señor, gracias Espíritu Santo. Ahí donde estás, determínate y dile al Señor: aquí estoy, aquí está mi vida. Si como iglesia no te has comprometido con Él y no estás viviendo en esta magnitud, hoy el Señor te oye. Solo depende de ti que tú le digas: aquí estoy, aquí está mi vida.
Gracias, Espíritu Santo, gracias por glorificarte. Gracias por manifestarte, Padre de los cielos, Rey de los cielos. Gracias por esta palabra tan edificadora, tan bendecida, Padre amado. Gracias porque ese poder de tu naturaleza grandiosa, inmutable, poderosa, opera ya en nosotros a través de la resurrección de Cristo. Tenemos esa supereminente grandeza de tu poder que sobrepasa todo entendimiento. Y es esa misma grandeza, ese mismo poder que opera juntamente con los creyentes. Porque fuimos resucitados juntamente con Cristo y Él ya nos sentó juntamente con Él en el cielo. Por eso Cristo dijo: yo me voy, pero me voy a prepararles morada para ustedes. Pero cuando estemos sometidos, cuando estemos viviendo en tal magnitud, expresando su grandeza, su poder, su gobierno, su señorío en nosotros. Padre de la gloria, te doy gracias por todas esas personas que hoy se están determinando, que hoy te dicen: aquí está mi vida y me comprometo contigo a ver las cosas de arriba, a ver las cosas del cielo y no a ver las cosas de este mundo, y a no andar como andan los gentiles, sino que expresar una novedad de vida verdadera, que seamos luz y no tinieblas, no oscuridad en este mundo. Te doy gracias, Espíritu Santo, gracias por manifestarte, gracias por hablarnos, poderoso Rey que estás en gloria, porque eres tú el que se glorifica. Te doy gracias por hablarnos, Padre de los cielos, que seamos esa iglesia madura, no una iglesia niña inmadura, actuando como niños, sino que seamos realmente esa iglesia que expresamos la naturaleza de Cristo y evidenciamos ese estilo de vida diferente, ya no caminando en nuestras pasiones, en nuestras vanidades, en nuestros deseos, sino que caminando en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo y haciendo la voluntad de Dios en todo tiempo, viviendo con Él y para Él, porque así es el diseño de Dios. Él nos eligió, Él nos escogió por Él y para Él, dice su palabra, y es el tiempo de que vivamos de tal manera que entendamos el poder de la resurrección de Cristo que opera ya en cada uno de nosotros los creyentes. Ayúdanos a entender ese poder supranatural que opera ya en nosotros, Padre de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, gracias porque solo tú nos abres nuestro entendimiento y renuevas nuestro entendimiento para entender el poder de la resurrección de Cristo y ese nuevo nacimiento que debe de reflejarse y evidenciarse en cada uno de nosotros para que seamos conformes a tu voluntad, Padre bueno, y conformes a tu corazón. Te doy muchísimas gracias, Padre amado. Gracias por las personas que han recibido esta palabra y que hoy deciden ponerla por obra, ejecutarla, vivirla para gloria de tu nombre. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Bendiciones. Bendiciones.